Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Reuma Expo 2021. Estamos aquí en la segunda mitad de este evento. Agradecemos a todos los que nos han estado escuchando desde esta mañana, a todas las personas que nos siguen aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. En este segmento vamos a estar hablando de lupus y de acuerdo al tiempo que tengamos, de algunas otras condiciones relacionadas o enfermedades de tejido conectivo. Antes de comenzar el segmento, quiero agradecerles las preguntas que han tenido durante todo este tiempo. Tenemos preguntas de esta mañana que vamos a contestar ahora y vamos a seguir contestando sus preguntas, todas las que podamos. Ha habido preguntas sobre la aplicación de Arthritis Power de la cual estuvo hablando Daniel Hernández de Creaky Joints. Han pedido cómo conectarse a ella. Pueden buscar esta aplicación en el App Store, dependiendo del teléfono que tengan. También les voy a dar la dirección, que es www.arthritispower, y eso es ARTHRITIS Power, todo corrido, POWER, y vamos a ponerlo después para darles la información en las redes para que lo puedan conseguir, .org.es. Ahí la pueden bajar, es gratis y pueden contribuir. Algunas de las preguntas que nos están haciendo es cómo pueden contribuir. Ciertamente esa es una manera muy fácil de contribuir, bajando la aplicación, llenando la información que va a ser valiosa, porque esa información, como les explicó Daniel, es información necesaria para tener información de los pacientes. Vamos a tratar de ponerla luego para que la tengan escritas en la misma página de Facebook, para que puedan entonces entrar y tener el enlace directo a esta página. Y empezamos entonces con nuestro panel de expertos ahora en la tarde. En este primer panel tengo la dicha de tener tres personas muy importantes aquí, que vamos a estar hablando de lupus y de enfermedad de tejido conectivo. La doctora Noemi Varela. Saludos a todos. Y todos los conozco hace muchísimo tiempo. Noemí y yo hemos estado trabajando muchísimo en múltiples cosas, la Asociación de Reumatólogos en la Fundación. Tanto la doctora Varela como la doctora Amarilis Pérez son miembros de la Junta Directiva de la Fundación FER y hemos estado trabajando desde el 2009, desde inicio en la Fundación. Bienvenidas ambas. Gracias. Y Liliana, que es paciente de lupus, y Liliana Figueroa es nutricionista, va a estar contestando algunas de las preguntas que tenemos, y tenemos muchas sobre alimentación, sobre nutrición y estas enfermedades. Y es paciente también, ya la vieron en el video hace un ratito. Bienvenida. Saludos a todos. Y antes de entrar, que ya tenemos muchas preguntas que venimos arrastrando desde por la mañana, quería empezar a repasar un poquito sobre el lupus per se, ¿verdad? Es una condición bastante difícil, aunque ya vieron una cápsula informativa, a veces de entender, porque es una condición bastante compleja. La razón por la cual a veces se confunde con cáncer, por ejemplo, y que quisiera quizás empezar por ahí con la doctora Varela, por qué la gente lo confunde con cáncer y cómo podríamos quizás hablarles a las personas de forma simple en lo que envuelve la condición y cómo hacer el diagnóstico. Bueno, hay una diferencia significativa entre las dos condiciones. Lo que yo creo que ha llevado a la confusión es que en algunas ocasiones los pacientes que tienen lupus van a tener desórdenes en la sangre, por ejemplo, la hemoglobina, las plaquetas, cambios, y las personas asocian esos desórdenes de la sangre con cáncer, cosas como leucemia y demás. Entonces, en algún momento ha empezado este mito de que el lupus es cáncer. Pues es bien importante clarificar eso, el lupus no es cáncer. Primero, no es que ahora con el movimiento de la medicina el cáncer siempre sea terminal, pero la naturaleza de las condiciones son diferentes. Lupus es una condición crónica. Quiere decir que tú tienes inicio a tu enfermedad y la vas a estar experimentando por muchos años. Ahora, ¿cómo se da el inicio del lupus? Usualmente es una condición autoinmune. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de condiciones autoinmunes? Es una condición que es el producto de un sistema de defensa sobreactivo. Y ese sistema de defensa que es sobreactivo va a atacar al individuo. Puede ser en el corazón, puede ser en los pulmones, puede ser en el riñón, puede ser en la sangre, en la piel, en las arterias. Como estaba diciendo Oscar, es una condición compleja. No siempre se va a manifestar de la misma manera en todos los pacientes,
pero definitivamente es una condición crónica. Y con lo que ha avanzado la medicina y la ciencia, nosotros entendemos que nuestros pacientes pueden vivir vidas largas, productivas y felices, siempre que estén propiamente atendidos. Y en esa línea, quizás sería bueno hablar un poquito sobre tratamiento. Quizás la doctora Pérez nos puede hablar un poquito más de tratamiento. ¿Cómo ha ido evolucionando quizás las expectativas de vida y prognosis, ¿verdad? ¿Qué le decimos a los pacientes en cuanto a lo que pueden esperar cuando tienen una condición como esta? Como bien dijo la doctora Varela, que mencionan la asociación de lupus con cáncer y la confusión, y quizás pues una de las razones es que muchos de los tratamientos que se utilizan para el manejo de cáncer, lo utilizamos también para el manejo de lupus. Hace muchos años atrás hablábamos de metotrexato, de Cytoxan, que son quimioterapias. Hoy en día tenemos nuevas alternativas, nuevos medicamentos que fueron creados y han sido diseñados por ingeniería genética para el manejo del paciente de lupus como tal. Por lo tanto, la expectativa de vida de estos pacientes es mucho mejor de lo que hablábamos hace unos años atrás. El paciente va a tener menos efectos secundarios por los medicamentos, mucha mejor tolerancia a los medicamentos. Así es que este paciente ya no enfrenta un pronóstico tan malo, tan fatal como se hablaba. No necesariamente van a terminar conectados a diálisis, no necesariamente van a estar encamados, van a morir, sino que hoy día estos pacientes trabajan, llevan una vida productiva y normal, recibiendo, como dijo la doctora Varela, si están bien manejados y bien tratados. Quizás ya que estamos hablando de expectativas y el paciente, quizás podríamos preguntarle a Liliana, ¿verdad? Su experiencia como paciente, ¿verdad? Ella se le hizo el diagnóstico a una edad muy temprana, ¿verdad? Bien temprana, sí. A mí me diagnosticaron a los 14 años con lupus sistémico. Y para mí, pues, fue devastador porque para ese entonces la ciencia, ¿verdad? No voy a decir los años que tengo, pero para ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada y, pues, lamentablemente la expectativa de vida no era muy prolongada. Así que mis tratamientos eran, como bien dijo la doctora, unos tratamientos asociados a cáncer. En la edad de adolescencia suele ser un poco cruel, como estaban hablando esta mañana, de estos diagnósticos de enfermedades reumáticas en pacientes jóvenes. Así que, pues como todo paciente, al principio uno se frustra, uno se siente un poco triste, es normal sentirse triste, es normal preguntarse por qué, pero confiada en mis doctores con unos tratamientos asociados a mis nuevas condiciones, porque luego pues se me diagnosticaron otras condiciones. Fue mejorando la expectativa de vida y ahora pues me encuentro en unos medicamentos gracias a la ciencia y la evolución de la ciencia. Me encuentro con unos medicamentos bastante mínimos y bastante llevaderos para una vida productiva, como estaba bien diciendo la doctora. Y pude estudiar, pude casarme, puedo trabajar todos los días, así que ya no es ese diagnóstico de antes que nosotros veíamos, que era tienes que dejar de estudiar, no puedes hacer deportes, no puedes salir a la playa quizás, con las debidas precauciones poco a poco, a medida de que uno va madurando y va entendiendo esta condición y se da la oportunidad de aprender, uno va asociando más las actividades que uno puede ir haciendo y uno puede tener una prognosis de vida bastante llevadera. Es importante lo que menciona Liliana, ciertamente el seguir aprendiendo, como hablábamos esta mañana con Marta, el paciente educándose, aprendiendo, manejando su condición, es lo que hace que pueda tener éxito, ¿verdad? Teniendo una vida más saludable, más funcional. Ciertamente eso es lo que queremos. Regresando a algunas de las preguntas que tenemos, varias personas están interesadas en hablar un poquito de Sjögren's y creo que es un momento oportuno para hablarlo. Sí. Lo han preguntado en combinación con o en relación a artritis reumatoide y artritis inflamatoria, pero lo están preguntando también con lupus. Ciertamente es algo que vemos muy comúnmente en lupus, así que quizás podemos coger un momentito para definir un poco el Sjögren's y hablar un poco de cómo lo tratamos.
Bueno, Sjögren's. Sjögren's es una de las otras enfermedades autoinmunes. Habíamos hablado que las enfermedades autoinmunes es tu sistema de defensa sobreactivo atacando tu cuerpo. En el caso de Sjögren's es bien común que ataque todo lo que tiene que ver con causar lubricación en el sistema. Las lágrimas, saliva, la humedad que cubre el tracto respiratorio, incluso resequedad vaginal también se puede experimentar. Nosotros podemos ver Sjögren's por sí mismo, ¿verdad? Sjögren's primario, que es una enfermedad que aparece única con sus características y su tratamiento, o puede estar asociado a una enfermedad, ya es un Sjögren's secundario. Pues he tenido varios casos que mis pacientes presentan con Sjögren's y entonces la condición evoluciona a lupus. En algunos casos lo vemos atado a artritis reumatoidea. Lo importante de entender esto es que es autoinmune. Todas ellas están en la misma clasificación familiar. Sus manifestaciones son distintas. El paciente de Sjögren's puede tener como inicio resequedad en los ojos, resequedad en la boca, tos seca. Puede ser una condición relativamente sencilla, puede complicarse envolviendo el riñón y los pulmones, y los tratamientos se solapan. Nosotros vamos a utilizar algunas veces tratamientos de artritis reumatoidea, otras veces tratamientos que usamos en lupus, pero sin embargo, como les digo, hay tratamientos disponibles. Y pensando un poquito en lo que mencionaba Liliana, de cómo ha podido seguir estudiando, está casada, o sea, ha podido llevar una vida y lograr todas sus metas. Hay varias personas que preguntan, igual lo han preguntado en ambos contextos, sobre embarazo y artritis reumatoide, embarazo en lupus, ¿verdad? Y es algo que podríamos quizás abordar desde la perspectiva, ¿verdad? Quizás la doctora Pérez nos puede hablar un poquito de cómo le hablamos a un paciente hoy en día sobre embarazo, y quizás Liliana cómo lo ve desde su perspectiva de paciente. Es sumamente importante. Yo usualmente lo primero que le digo al paciente es que tiene que estar bien educado, tiene que conocer su enfermedad, tiene que hablarlo con el reumatólogo. Yo usualmente les digo, si vas a planificar un embarazo, lo vas a planificar con tu esposo y con tu reumatólogo. No pueden quedar embarazadas sin consultar al reumatólogo porque realmente constituye un problema para nosotros en términos del tratamiento que tenga el paciente. Hay medicamentos que pueden utilizarse durante el embarazo, la mayoría no se pueden utilizar durante el embarazo, así es que es bien importante, pero realmente tampoco es como antes de que tienes Sjögren's, tienes lupus, no puedes quedar embarazada. No, cada caso es individual y ciertamente van a tener más riesgos, potenciales riesgos para el bebé como potenciales riesgos de complicaciones para mamá, especialmente posparto, pero no es imposible. Nuevamente es educación y planificar bien ese embarazo para ver qué medicamentos está utilizando y si esos medicamentos realmente los podemos utilizar. Si podemos quitar uno antes de que quedes embarazada, pues mucho mejor. Pero no es como antes de que no puedes quedar embarazada y eso es algo que lo tienes que quitar de tu vida. O sea, eso no es cierto hoy en día. Como bien dice la doctora, sí. Al principio nosotros, mi familia y yo, recibimos el diagnóstico y rápido se nos habló de lo que era al yo ser fémina, que tenía que coordinar bien mi embarazo, todo lo que tenía que ver con la sexualidad y los riesgos de embarazo. Y hace 18 años atrás era un rotundo no. Era simple y sencillamente no se podía. Ya ahora con la educación que uno tiene, con la comunicación que uno tiene con su reumatólogo y los nuevos tratamientos, como bien dice la doctora, uno se orienta con su doctor, uno empieza a conversar con su doctor de estas planificaciones que uno tiene y poco a poco uno puede ir como paciente, ¿verdad? Estoy hablando como paciente, coordinando con su equipo médico, un equipo completo, porque el paciente de lupus tiene que tener un equipo, ¿verdad?, de expertos a la mano, pues con su ginecólogo, con su reumatólogo, pero primordialmente esa comunicación con el reumatólogo es esencial, porque luego entonces que uno puede hacer esa planificación con el ginecólogo, pero de la mano de los expertos es que uno puede lograr todas las metas. Súper, es importantísimo. Cosas que ha mencionado la doctora y Liliana a la misma vez, esa comunicación entre paciente y reumatólogo es importante, es vital para que se pueda
establecer un buen tratamiento y se pueda seguir y que se adapte y que las expectativas, ¿verdad?, sean buenas, sean positivas, sean reales. Preguntas, tenemos muchas preguntas de lupus, así que una de las preguntas es ¿por qué el tratamiento de cáncer se utiliza para lupus en algunas ocasiones? Y preguntan si es porque el lupus es una condición sistémica, ya están, ¿verdad? Sí. Pero sería bueno hablar de eso. El tratamiento de cáncer, en el pasado se usaban medicamentos de cáncer con mucha más frecuencia. ¿Y por qué lo hacía? Porque tú tienes un grupo de células que son reactivas, células del sistema de defensa, que están propiciando un ataque y están dañando tu cuerpo. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos de cáncer? Los medicamentos de cáncer atacan la reproducción celular con el objetivo de atacar la reproducción de células cancerosas, pero ahí se ven todas las células envueltas. Pues cuando se utilizan esas medicinas que son diseñadas originalmente o se utilizaban para tratar cáncer, lo que nosotros hacíamos es que ese grupo de células reactivas que estaban propiciando y generando una respuesta de inflamación, las estábamos aboliendo, ¿verdad? Las estábamos eliminando con la idea de que usando otros medicamentos como prednisona, esteroides, entonces el cuerpo al recuperarse no tuviese una reacción tan fuerte y se pudiera detener ese daño, que casi siempre era cuando había daño a un órgano vital, corazón, hígado, riñón, pulmones. Ahora, eso ha cambiado un poco. Aún se utilizan algunos medicamentos, por ejemplo, metrotexato. Ahora, el metrotexato es una droga que en dosis altas se utiliza intravenoso para tratar linfoma. Sin embargo, en dosis bajas, nosotros lo usamos para tratar artritis reumatoidea, la usamos para tratar lupus, otras condiciones autoinmunes, se tolera mucho mejor, los efectos secundarios son menores y la mantenemos por largo tiempo, a diferencia del paciente de cáncer que va a usar unos cursos terapéuticos de altas dosis intravenosas. Sin embargo, la medicina se ha movido ahora a medicamentos que simpáticamente, pues muchos de los que estamos usando son los que se usan para evitar el rechazo de órganos. Ejemplo, Cellcept. Muchos pacientes que están escuchando que tienen lupus están tomando Cellcept o micofenolato mofetil. Es una droga que es muy útil para tratar condiciones y complicaciones de lupus y no es una droga de cáncer, el Imuran tampoco. Pero todas estas medicinas que pueden en alguna forma decelerar esa respuesta sobreactiva de las células del sistema de defensa van a ser útiles para nosotros manejar el problema de lupus. Y en esa línea de medicamentos, alguien pregunta, ¿verdad?, si hay otras alternativas. Y esto es una persona que dice que cuando hay gastroparesis y el tratamiento oral se vuelve difícil de mantener, si hay otras alternativas de tratamiento que no sean medicamentos por boca. Sí, hoy día, número uno, el metrotexato lo podemos utilizar por vía inyectable. Y esa es una de las alternativas, pero tenemos otros medicamentos como belimumab, que ya son medicamentos biológicos que también se utilizan ya sea por vía subcutánea como por vía intravenosa. Así es que sí, hoy día tenemos alternativas que son inyectables, sobre todo aquellos pacientes que están en polifarmacia y que entendemos que tienen muchísimos medicamentos orales y es pues mucho más complicado añadir otro medicamento oral. Pero nuevamente, como hemos estado mencionando desde el principio, el panorama de tratamiento de enfermedad reumática en general y en este caso de lupus ha cambiado dramáticamente en los últimos años y tenemos muchísimas alternativas nuevas, excelentes, mejor toleradas, más dirigidas a la patología de la enfermedad y más específicas. Importante recordarle a todos que siguen evolucionando los tratamientos, siguen habiendo alternativas nuevas y por eso es importante no dejarle persistir, ¿verdad?, en esas visitas, en hablar con su médico, en no darse por vencidos porque siempre hay alternativas que se pueden, y cosas tan sencillas como menciona Marilis de metrotexato, que lo hemos visto siempre como una tableta, pero viene subcutáneo y se puede inyectar, o sea que es una alternativa muy, muy simple. Nos piden que hablemos sobre lupus tumidus. Lupus túmido, ese es mi lupus favorito, porque usualmente es un proceso más benigno, tiende a afectar la piel, puede tener cronicidad, puede tener un cuadro crónico, sin embargo, responde usualmente a tratamiento, y de hecho en algunas de
la academia, ¿verdad? De la descripción de las condiciones, algunos de estos expertos piensan que no es realmente una manifestación de lupus. Sin embargo, nosotros lo vemos, lo tratamos, tiende a no estar envuelto en la mayor parte de los casos con sistema sistémico, o sea, con envolvimiento de órganos vitales, sangre. Así que es un diagnóstico que se puede manejar fácilmente, que tiene un excelente pronóstico. Muy bien. Nos están preguntando mucho sobre nutrición, así que ahora queremos envolver a Liliana, pero esta vez no como paciente, sino como nutricionista, ¿verdad? Y hay varias preguntas. Primero, ¿cómo afecta la nutrición, ¿verdad? La buena alimentación o no en condiciones como lupus, y también nos preguntan específicos sobre vitamina C. Ok, pues como todos sabemos, los alimentos son la gasolina del cuerpo. Yo digo que los procesos de inflamación son como un fuego generalizado en el cuerpo y la farmacoterapia, sus medicamentos, su tratamiento es parte de extinguir ese fuego. Pero si nosotros le echamos gasolina a ese fuego por otra parte, pues nosotros estamos aumentando la inflamación. Así que alimentos fritos con alto contenido de omega 6 que son proinflamatorios, los refrescos también, alimentos muy salados, son alimentos que evidentemente la evidencia científica arroja un poco de luz que los pacientes con procesos de inflamación tienden a sentirse más adoloridos, a experimentar más inflamación, más hinchazón, a la que ellos siguen consumiendo este tipo de alimentos, versus otro estudio de evidencia clínica que arroja un poco más de luz sobre lo que son las frutas y los vegetales con alto contenido de vitamina C, como la piña, el mango, la fresa, las raspberries, las blueberries. Pero siempre yo le digo a los pacientes que deben consultar a su nutricionista, licenciado en nutrición, para que pueda hacer un cálculo calórico tomando nota y tomando mucha importancia de su estatura, de su edad, de sus condiciones, que son definitivamente datos que son muy importantes para poder arrojar luz sobre las porciones adecuadas y evitar otras comorbilidades como la diabetes, que es un desbalance, ¿verdad?, del azúcar en sangre. Así que lo que nosotros queremos es que ustedes se consuman las medidas adecuadas y los alimentos adecuados. Así que ahí estamos hablando un poquito de vitamina C, más bien que contienen las frutas y los vegetales. Así que una dieta alta en frutas y vegetales, baja en carbohidratos procesados, es una dieta recomendada para los pacientes con procesos de inflamación. Y si fueses a recomendar una dieta en particular, ¿verdad? Y la gente a veces gravita hacia ciertas cosas, la dieta baja en carbohidratos, o una dieta keto, o una dieta mediterránea. ¿Qué recomendaciones en general le darías Bueno, yo le daría la recomendación de una dieta mediterránea, que es una dieta alta en vegetales, alta en frutas, alto contenido de vitaminas, de minerales, que son esenciales para los procesos de los medicamentos también, porque yo hablo mucho también de lo que es los medicamentos. Muchos pacientes dicen, pues, algo tan sencillo como desarrollé hipertensión luego de un diagnóstico de lupus, por ejemplo. ¿Por qué yo sigo con la presión tan elevada? Algo tan sencillo como consumir café en varias horas del día. Son datos muy específicos que usted se lo comunica a su nutricionista y nosotros le brindamos esas herramientas. Nosotros somos facilitadores de estos procesos. ¿Qué medicamento usted está tomando? Vamos a consumirlo, ¿verdad? A esta hora para que no haga interferencia con ese café, para que tenga una buena absorción. Vamos a consumir más agua. Le buscamos, ¿verdad?, las herramientas. Yo le digo que negocio con los pacientes porque siempre yo digo que no existe un no en mi vocabulario. Son bien pocas, específicamente pocos los alimentos que yo digo que no deben consumir, pero entre esos están los alimentos fritos, los alimentos salados, alto contenido de harinas procesadas también. Importantes consejos y cosas que los pacientes ciertamente necesitan saber. La salud, el proceso de mantener saludable es un proceso integral, ¿verdad? Y aparte de
de tomarse los medicamentos y es importante la adherencia a esos tratamientos. Hay que tratar de comer saludable, de aportar a la salud de esa forma y también de ver esto como un estilo de vida, ¿verdad? Que tenemos que adoptar, que sea saludable, y en esa línea podemos quizás hablar un poco de ejercicio. Tenemos muchas preguntas de ejercicio también. ¿Cómo puedo ejercitarme cuando no me siento bien? Si es beneficioso o no, y cómo lo hago. El ejercicio siempre es beneficioso. Lo que tenemos que considerar en detalle es la intensidad del ejercicio y qué tipo de ejercicio el paciente va a hacer. En ese aspecto, pues hay muchas cosas que van a tener que ver. Por ejemplo, si una persona tiene ya artritis degenerativa en las rodillas, en las caderas, eso va a limitar muchísimo ejercicios de alto impacto. En mi oficina, yo no recomiendo ejercicios de alto impacto, punto. Porque sabemos que pueden acelerar esos procesos degenerativos que todos vamos a experimentar. Lupus, no lupus, Sjögren, no Sjögren. Todos los seres humanos que vivimos experimentamos procesos degenerativos. Las canas, las arrugas, la flacidez de la piel, la artritis degenerativa. Por lo tanto, nada de eso. Ahora, usted puede hacer un ejercicio modificado a su capacidad, bajo impacto. Si usted se siente con mucho cansancio, porque la fatiga y el cansancio es un proceso bastante común en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pues mira, vamos a comenzar un ejercicio de bajo impacto, baja intensidad, poco tiempo. Comience un programa 5 minutos. Ahora, para que su cuerpo pueda responder saludablemente, tiene que hacer su ejercicio por lo menos 5 veces en semana. Si usted hace un ejercicio y espera hasta 2 semanas para volver a hacer ejercicio y vuelve a los 3 meses, si yo estoy haciendo ejercicio, ¿con qué frecuencia? Bueno, 1 o 2 veces en semana. No ganamos nada. ¿Y qué es lo que ganamos cuando hacemos ejercicio? Además de que se pierde peso, se quema esa grasa excesiva, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que la grasa abdominal promueve inflamación, bajamos el colesterol, fortalecemos el corazón. Son todas estas cosas que no son asociadas a la condición, pero que te van a dar una salud básica mejor. Por otro lado, tú generas hormonas, químicos, citocinas, que son positivas y ayudan a tu cuerpo a tener mejor circulación, a tu tejido a sanar más rápido, a tener más energía. Ese proceso de cansancio empieza a subsidir. Pues esta es la receta. Comience con la cantidad de ejercicio que usted puede hacer, que sea bajo impacto, que sea sostenible. Si usted tiene que montarse en un carro, coger un paquete, ir hasta casa de la hermana, buscar a la hermana para ir al parque, eso no va a funcionar 5 veces en semana. Vaya de una caminatita por donde usted vive o a una pista que esté cerca. Bien importante a los pacientes de lupus protegerse del sol. Lo hemos dicho 1000 veces, el sol exacerba la condición. Pues si usted va a hacer ejercicio y hay exposición al sol, tiene que tener manga larga, que sea una ropa que tenga protección solar, tiene que tener su sombrero, tiene que tener tu protector solar. Si no, temprano en la mañana, en la noche. Usted empieza sus 5 minutos, los hace de manera sostenida 5 veces en semana por 2 semanas y a partir de la tercera semana en adelante, aumente 1 o 2 minutos semanalmente. Hidrátese. Muchos de los problemas de calambre, cansancio, falta de energía, no nos hidratamos de manera apropiada y si vamos a exigirle al cuerpo que se ejercite, tenemos que darle lo que necesita, descanso e hidratación. Pero eso es una herramienta bien importante en la salud general y todo el mundo puede hacerlo. Yo quería añadir, y Noemí lo mencionó, la falta de energía y cómo el ejercicio les ayuda a tener más energía. Uno de los aspectos importantes y de lo que yo oigo a diario en la oficina, me imagino ustedes también, es que yo no hago ejercicio porque estoy cansada y estoy adolorida. Pero usualmente yo le digo, eso hay que combatirlo porque el cansancio y el dolor lo tienes todos los días, eso no va a cambiar mientras no hagas algo para cambiarlo. Así es que yo usualmente les digo, lo tienes que ver como una receta. Te tomaste tus medicamentos, pues 5 minutos de ejercicio son parte de esa receta, de esa prescripción y son parte integral de tu mejoría. Y como dice Noemí, la consistencia. No podemos hacer ejercicio 1 o 2 veces en semana y esperar 2 semanas más para comenzar. Y entonces, si no puedes salir fuera, pues entonces en los alrededores de la casa, que sea algo que tú que vayas a cumplir con ello. No hay que comprar bicicleta, no hay que comprar trotadora, no hay que comprar equipo, no hay que inscribirse en el gimnasio. Caminar es el ejercicio más barato y lo tenemos a la mano todos los días en cualquier lugar que vayamos. Viajes, no viajes, trabajes, no trabajes, ahí lo tienes. Así es que hay que ser consistencia y de la misma manera que se comprometen con tomar sus medicamentos, comprometerse con el programa de ejercicio.
Oye, y ampliando un poco en eso, no esperen que usted va a empezar a hacer ejercicio y va a estar llena de energía en una semana. Esto es un proceso, es un proceso. Pues yo siempre me digo a mis pacientes que tienen que esperar hasta que caminen por lo menos 20 minutos, que ahí empieza todas esas hormonas, todas esas citocinas, todos esos químicos buenos a activarse. Pues ya usted sabe, como dijo Marily, está su prescripción, no lo piense mucho, no se castigue por eso, vaya y hágalo. Y le dé tiempo al tiempo. Cuando ya usted lleve como 20 a 30 minutos, va a notar la diferencia. Son consejos súper importantes que todo el mundo debe seguir. Es importante hablar, seguir recordando las expectativas que uno tiene, ¿verdad? Porque eso es bien importante. La gente se frustra rápidamente, nos pasa a todos, ¿verdad? Hacemos una dieta nueva, hacemos una rutina nueva de ejercicio, nos cansamos, a las 2 semanas decimos esto no me funciona. La realidad es que tenemos que seguir persistiendo, ¿verdad? Hacer las cosas una cosa a la vez, baby steps, ¿verdad? Pasos cortos, una cosa a la vez, en lo que poco a poco uno va viendo la mejoría. Cuando uno combina estas cosas, aprende a comer mejor, a cuidarse más, a hacer ejercicio, todo empieza a fluir, uno empieza a dormir mejor, a descansar mejor. El descanso es importante también. Y todo esto entonces va cayendo en tiempo, pero es importante que todo el mundo recuerde que esto, ¿verdad? Es un proceso, como cuando uno empieza un medicamento nuevo, y lo hablábamos esta mañana porque los pacientes preguntan cuánto tiempo debo esperar en lo que mejoro. A veces no lo va a pasar en una semana ni en 2, a veces hay que esperar un mes, a veces hay que esperar un poquito más. Varía, ¿verdad? Con un tratamiento y otro, pero son cosas que hay que discutir y hay que tener esas metas a largo plazo para uno poder ciertamente sentirse mejor. Nos preguntan o nos piden que hablemos un poco más sobre Raynaud's, que ciertamente se asocia mucho a lupus, y qué hacer para este problema. Raynaud's, esa es otra condición que puede ser primaria o secundaria. ¿Qué quiero yo decir con eso? Tú puedes tener Raynaud's y no tener una enfermedad de tejido conectivo o una enfermedad autoinmune. Por otra parte, es bien común en pacientes que tienen lupus, Sjögren's y enfermedades de tejido conectivo. Los deditos, cuando se ponen al frío, cambian de color. Empiezan a ponerse primero rojos y luego se ponen pálidos. Y a veces es dramática la diferencia entre el dedo y la mano. Casi siempre hay un estímulo que dispara esto. Por ejemplo, el meter la mano en el congelador para agarrar algo congelado o que haga frío y demás. Usualmente, si es asociado a lupus, muchas veces con el manejo de lupus y Sjögren's mejora, pero hay otras cosas. Hay cosas como, por ejemplo, medicamentos que se usan para tratar la presión, como los bloqueadores de calcio, se usan para manejar Raynaud's. Algunos antidepresivos, incluyendo Paxil, se ha utilizado para manejar Raynaud's también. Medicinas como las que se usan para manejar disfunción eréctil en casos severos también se puede usar en Raynaud's. Y ahora yo le voy a pedir a mi amiga Marily, que fue la que me enseñó esto, que hable del suplemento de arginina y ornitina. ¿Recuerdas aquel meeting en el que nosotros estuvimos? Esto es un suplemento natural, arginina, ornitina, en un meeting que estuvimos en Estados Unidos, era del Colegio Americano, ¿verdad? De reumatólogos, en NYU, algo así, donde este profesor, experto en Raynaud's, que estudia mucho Raynaud's, dijo que una de las cosas que sí podíamos ayudar a los pacientes era dándole los suplementos de arginina y ornitina. Claro está, no vamos a pretender que, como todo lo que hemos hablado, que te la tomaste y se te quitó. O sea, que va a funcionar automáticamente, pero sí a largo plazo estos pacientes se benefician de la utilización de que es un suplemento nutricional, es un suplemento natural que lo consiguen pues en tiendas de medicamentos naturales. No quiere decir que vamos a correr a dejar de usar el calcium channel blocker, los medicamentos prescritos, para entonces utilizar esta que me va a funcionar mejor. Son terapias nutricionales, alternativas nutricionales que se van añadiendo a las terapias tradicionales. Otra de las cosas que yo quería comentar sobre Raynaud's, es bien importante que el paciente anticipe. El paciente sabe que la exposición al frío le va a precipitar este evento, pues entonces usted anticipa, y si usted sabe que va a ir al supermercado, al área donde están los congelados, pues use unos guantecitos para protegerse. Si va a viajar a un lugar frío, use unos guantecitos, y a veces la gente piensa, pero me va a ver ridículo con un guante en una oficina médica, pero no, o sea, eso potencialmente puede salvarle a usted la puntita de esa extremidad.
sea, porque estamos hablando de que estos casos severos llegan a amputaciones espontáneas. Así es que usted pues nuevamente tiene que anticipar, tiene que prevenir. Son cosas, como han visto, las enfermedades reumáticas, enfermedades de colágeno, tenemos que prepararnos y ayudarnos. Son enfermedades que usted tiene que aprender a conocer bien para que usted anticipe y sepa qué usted puede hacer para ayudarse y prevenir complicaciones mayores. Pero arginina ornitina, pues la pueden conseguir en lugares de suplementos nutricionales 1 a 2 veces al día. No descontinúen, por favor, las terapias tradicionales. Nos preguntan también sobre el rol de la genética en el lupus. Pregunta, ¿cuánto tiempo es que tenemos? La genética es un factor predominante. Pero fíjense, es que es un poquito complicado. Usted puede tener la genética y no desarrollar lupus. El ejemplo clásico, se han hecho muchos estudios de hermanos gemelos idénticos que uno desarrolla lupus y el otro no. Sin embargo, sabemos que la frecuencia y la probabilidad, si la posibilidad de que usted lo desarrolle, si hay miembros de la familia que lo tienen, es mayor. Y mientras más miembros de familiares cercanos usted tiene con lupus, mayor es su riesgo. Porque hay unos genes que están asociados al desarrollo de la enfermedad. Lo que pasa es que esos genes son como si fuera una tarjeta de información que está ahí y hasta que no se activa no causa el problema. ¿Qué activa esos genes que producen lupus? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos porque realmente no la sabemos. Sabemos que hay ciertas infecciones que pueden precipitar la activación de genes. Hay exposiciones ambientales y aquí vamos a hablar de ese terrible hábito que es el fumar, que debe ser el enemigo de todo paciente que tiene enfermedad autoinmune. Pues esas son exposiciones ambientales y la alimentación, como estábamos hablando. Hay la obesidad. Ya se sabe, por cierto, que en ciertas condiciones como artritis psoriásica, la obesidad en los psoriasis puede precipitar artritis psoriásica. Nosotros sabemos que obesidad causa que la persona tenga una barriguita ahí con una capa de grasa, que eso es una fábrica de inflamación. Esas células no están muertas, ya están vivas y lo que están haciendo no solamente es no hacernos ver lindos, además nos producen procesos inflamatorios y los perpetúan. O sea que la genética está ahí, es importante porque ya usted sabe que usted tiene ese checkmark, ¿verdad? Lo que usted haga para proteger su salud va a ser bien importante. Alimentarse bien, dormir suficiente, alejarse de exposiciones ambientales que sean nocivas y hay algunas cosas que no vamos a tener control sobre ellas. Muy bien. Ahí podríamos estar hablando mucho rato. Pues sí, rato largo. Y además hay que decir que la genética varía de unas razas a otras. Los puertorriqueños tenemos una incidencia alta de pacientes de lupus. No se sabe con exactitud cuál es la incidencia porque no tenemos registro, pero sabemos que somos de las razas que con mayor frecuencia la vemos. Entonces, si eres mujer también tienes mayor riesgo. Que ven que todas esas cosas se van entrelazando. Pues, como le digo, hay cosas que nosotros podemos controlar y otras no. Sí, y afortunadamente, a pesar de que es complejo y nos falta mucho por aprender, sí sabemos, podemos reconocer hoy en día que hay una variación por etnicidad, y por la genética, ciertamente, y lo recalco para todas las personas que nos están oyendo a través de distintos países, ¿verdad? Porque va a variar de un país a otro precisamente porque tenemos un perfil genético distinto, pero afortunadamente en todos los estudios clínicos que se están haciendo hoy en día, o en la gran mayoría, debería decir, se están estudiando genética, biomarcadores para en el futuro poder quizás tener una medicina un poquito más personalizada, más individualizada, en donde podamos entender precisamente eso, las proteínas y demás que son únicas de nosotros y cómo vamos a responder, o cómo el paciente va a responder a un medicamento u otro. Y hablando de medicamentos, nos preguntan, que esta pregunta siempre la tenemos, que por cannabis y cómo entra en esta condición. Yo creo que lo podemos extender a muchas de las condiciones, ¿verdad? Marite, ¿le quiere meter mano al cannabis? Ok. Cannabis, sí, me lo preguntan a mí en la oficina todos los días. No hay estudios contundentes, bien controlados, buenos, donde digamos que el cannabis realmente tiene utilidad en el manejo, por ejemplo, de lupus. ¿Qué rol tiene el cannabis en esta manipulación del sistema inmunológico para evitar que se presente una enfermedad? Realmente, pues,
no la hay, no tenemos esa evidencia, aunque sí se están haciendo estudios ahora mismo, pero no tenemos una evidencia. Hay pacientes que mejoran sintomáticamente, pero no quiere decir que la condición de lupus se esté controlando con el cannabis. Sí, quizás puede mejorar los síntomas de cansancio, puede mejorar el insomnio, puede mejorar la depresión, pero realmente con el lupus per se no tenemos nada, ninguna evidencia de que diga sí, es útil y es a este nivel, con esta inmunoglobulina la que va a ser alterada, no la hay. Por lo tanto, no podemos decir, o por lo menos mi opinión personal, es que el cannabis tenga una utilidad en el manejo de lupus, que yo le voy a dar cannabis inclusive a pacientes que tengan una condición de lupus, una nefritis lúpica. Inclusive recientemente tuvimos unas presentaciones donde al contrario se decía que puede causar efectos adversos y empeorar la función renal del paciente. Así es que mucho cuidado con eso. No necesariamente todo lo que presentan por ahí que dice que funciona tiene evidencia científica. Vuelvo y les repito, el lupus es una condición que puede presentar con otras comorbilidades, con otros síntomas, y quizás en ese sentido podamos tener una respuesta parcial, porque lo que yo veo en la oficina es que los pacientes que se someten a este tratamiento ya luego de un tiempito deja de funcionarles. Pero no tenemos una evidencia donde digamos que vamos a poder prevenir daño renal, daño pulmonar, envolvimiento de la médula ósea con la utilización de cannabis. Así es que mucho cuidado, y como siempre le digo al paciente, si lo vas a utilizar, habla con el médico y hazlo saber, no lo hagas a escondidas del médico. Importante, Claro. una vez más, volvemos Claro. a ese tema básico de la comunicación, claro. ¿verdad? Entre paciente y el médico es importante, porque suplementos, todas las cosas que hacemos es importante comunicarse al médico porque puede que sea bien importante. Y ahora que mencionas el suplemento, que Noemí y yo lo habíamos comentado en cuanto al cúrcuma, Uh-huh. que inclusive yo se lo he recomendado a los pacientes como antiinflamatorio y tenía cierto grado de efectividad, pero recientemente se presentaron unos estudios donde el cúrcuma puede ser tóxico al riñón en pacientes que tienen lupus, o sea que ojo y mucho cuidado, igual que problemas de coagulación Y la equinacia. y la equinacia. La equinacia, también que es usa. algo que se utiliza con mucha prevalencia y es esto nos salimos un poquito del tema, pero hay que aprovechar la ocasión para Sí, hablar. hablando de La suplementos. equinacia es de uso generalizado y hay pacientes que la toman cuando comienza la temporada del catarro y todo ese tipo de cosas. Y la equinacia sí tiene una capacidad de estimular el sistema inmunológico, por eso dicen que mejora las defensas. Pero ustedes tienen que entender que la persona de lupus tiene un sistema inmunológico hiperactivo. ¿Y qué tú vas a hacer si tú tienes a un muchachito que tiene hiperactividad y le das un café y un chocolate? Va a estar brincando por las paredes, ¿verdad que sí? Pues si usted tiene lupus, usted no necesita acercarse a nada que, entre comillas, estimule o fortalezca su sistema de defensa. La cruz contra la equinacia si usted tiene alguna condición autoinmune. Yo creo que el mejor suplemento, si yo tuviera que, ¿verdad? En mi carácter profesional, que recomendar a un paciente es la vitamina C. La vitamina C es hidrosoluble, significa que a medida que usted sigue consumiendo agua, usted va a tener ese proceso de botarlo del sistema, ¿verdad? Como podríamos hablar en arroz y habichuela. A medida de que usted lo consume, su cuerpo va a seguir consumiendo la cantidad que necesita, reemplazando ese envejecimiento celular, reponiendo toda esa necesidad de vitamina C a nivel de célula. Pero a medida que usted sigue consumiendo la vitamina C y usted no la necesite, cuando usted beba agua, usted la va a eliminar del sistema. Así que si usted está buscando un suplemento, lo mejor que usted puede comenzar con vitamina C. Si usted piensa añadir otros suplementos, como yo le digo a mis pacientes, usted consulte con su médico ante todo, porque un suplemento puede ser de vida o muerte para el paciente de lupus. Puede activar la condición de una manera que nosotros lleguemos al reumatólogo 6 meses después en un lupus flare
y puede causar daño al riñón, daño al pulmón, y uno no entiende por qué uno no puede quizás respirar, o por qué yo me siento tan cansada, por qué no puedo levantarme de la cama, porque tengo inflamación en las manos, porque puede tener un efecto adverso. Así que si usted está buscando un suplemento para comenzar mañana, vitamina C. Por lo menos esa es mi opinión profesional. No sé si las doctoras quieran abundar en eso. Bueno, yo también he recomendado por alguna literatura que he revisado los omega, pero omega 3. Como tú bien Omega 3, mencionaste, sí, omega esto 3. que es crítico que lo Eso entiendan. sí. La gente va y se compra omega 6, 9. No, el omega 6, tú todo lo que necesitas los consumes en tu alimento. Exacto. Y cuando lo suplementas, lo que estás haciendo es promoviendo procesos inflamatorios. Exacto. Usted exacto. cómprese un omega 3 y no debe ser cualquier omega 3, debe estar mezclado de distintas plantas. Que hay pacientes que me dicen, ay, pero yo soy alérgico al pescado. Hay omega 3 de planta que funciona igual, y lo que he leído menciona que mientras más mezclado que si de aceite de oliva, de otras cosas, mejores. Entonces, para los pacientes que botan un poco de proteína en el riñón, al suplementar el omega 3, eso les puede ayudar. Pues, ok, si usted va a tomar algo, pues se puede tomar su vitamina C, puede tomar su omega 3. Nada de 6 y 9. ¿Ok? Importante porque es algo que vemos todos los días. Complemento. La gente Todos los días. quieren saber cómo alimentarse mejor. A la misma vez, yo creo que el punto de entender ese sistema inmune activo es importantísimo porque es algo que vemos todo el tiempo. Los pacientes, y es bueno que se lo digan a su médico, buscan cómo activar el sistema inmune porque tienen ese pensamiento que es todo lo contrario, que su sistema inmune no está bien y lo que quieren es activarlo, quieren fortalecerlo y realmente puede ser contraproducente. Así que es muy importante. Nos preguntan sobre esclerodermia y yo creo que aunque ya no nos queda mucho tiempo, pero podemos quizás repasar un poquito sobre lo que es esclerodermia y hablar de otras, quizás tocar muy brevemente porque son cosas complicadas, un poquito sobre polimiositis quizás y vasculitis. Pero vamos a hablar de esclerodermia quizás. Dale esclerodermia, yo le voy a dar polimiositis. Esclerodermia es otra de las condiciones del sistema inmunológico. Esta va a presentar mayormente, los pacientes van a presentar, pues presentan con el dolor, presentan con Raynaud's, fíjense que puede confundirse, pero presentan con endurecimiento de la piel y lo más temido es que el problema renal y sobre todo el problema pulmonar. Realmente de todas las condiciones autoinmunes, la que para mí es más retante en mi carácter profesional y personal es esclerodermia, porque realmente no tenemos mucho que ofrecerle a estos pacientes como hoy día que tenemos pues para lupus unos biológicos en particulares, para artritis reumatoidea unos biológicos en particulares, pero para esta no. Y cuando ese pulmón ya está afectado, realmente el pronóstico del paciente es bien limitado y las terapias son complicadas, son costosísimas. Así es que esta es una condición que es mucho más agresiva y que tenemos que intervenir de manera bien rápido y ser bien agresivos en el tratamiento, y el paciente lo tiene que entender así, de que no es que la piel se te endureció, es que tus pulmones están pasando por ese mismo proceso y una vez ese pulmón se endurece, se daña, ya no hay vuelta atrás. Y podríamos estar hablando muchísimo No, de esclerodermia es un tema para prolongado que toma mucho tiempo, pero ya estamos nos da mucho limitados en tiempo. el tiempo, nos están haciendo señales. Nos Dale con la traiciona el tiempo, vasculitis, pero no es podemos mi- hablar un poquito Pues de podemos Corriendo. hablar de polimiositis. Vamos a hablar de polimiositis. Polimiositis es un proceso de inflamación en el músculo. Comúnmente las personas van a tener dolor muscular, no necesariamente en articulaciones, y debilidad. Esa es la clave. No me puedo levantar de la silla, no puedo subir y bajar escaleras. Cuando alguien tiene ese proceso de que tiene dolor en los músculos y pierde fortaleza física, esa es una persona que tiene que buscar evaluación para descartar la posibilidad de tener polimiositis. Es algo que se puede manejar, es un poquito complejo para explicar todas las distintas manifestaciones, pero si usted tiene esos síntomas, usted debe ir a su reumatólogo y hacerse una evaluación completa. Ya estamos, ¿verdad? Ya el tiempo nos traiciona, pero nos queda una otra sección donde vamos a estar hablando mayormente de fibromialgia, osteoartritis y gota, y si el tiempo lo permite podemos seguir expandiendo en alguna de estas cosas. Vamos a seguir contestando sus preguntas, así que no se vayan porque van a ver una vez más unos videos de entretenimiento ahora justo después de esta sección y regresamos justo después, corridito,
para seguir hablando con nuestros expertos sobre distintas condiciones reumáticas. Estamos aquí de vuelta en Reuma Expo 2021. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora y gracias a todos los que nos han seguido todo el día. Tenemos gente de todas partes, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Perú. Gracias por conectarse y estar con nosotros hoy. Seguimos hablando de distintas enfermedades reumáticas en este segmento. Como vieron en las cápsulas anteriores, vamos a estar hablando de gota, vamos a estar hablando de osteoartritis, de fibromialgia. Y si nos da tiempo, seguimos contestando preguntas de todas las que nos han seguido llegando durante todo el día. Si no tenemos tiempo de contestar sus preguntas, las vamos a estar contestando luego en nuestra página, en las redes, quizás en los programas de radio también. Todas las semanas tenemos un programa de radio y podemos seguir contestando ciertamente sus preguntas. En este segmento, ya nuestro último segmento, tenemos de nuevo a la doctora Noy Varela y a la doctora Marilis Pérez, que se quedaron acá para seguir hablando un ratito con ustedes. También tenemos al doctor Rodolfo Concepción, también miembro de nuestra Junta de FER. Así que estamos ciertamente en familia y vamos a seguir. Bienvenido, Rodolfo. Saludos. Y tenemos desde Miami, en Florida, al doctor Guillermo Valenzuela, reumatólogo, amigo personal. Siempre nos ha estado apoyando en muchas de las iniciativas que hacemos en la Fundación. Así que lo tenemos en vivo desde Miami. Bienvenido, Guillermo. Saludos a todos y gracias por la invitación, Oscar, y a toda la Fundación. Un placer estar con ustedes. Ciertamente es un placer para nosotros tenerte, contar contigo, con tu apoyo siempre. También con tu apoyo para todos los pacientes, ¿verdad?, hispanoparlantes en la Florida y en Estados Unidos. Y queremos, el año pasado, los que estuvieron con nosotros conectados, vieron al doctor Guillermo Valenzuela hablando de gota. Así que queríamos repasar con el doctor Valenzuela un poquito sobre la gota, no solamente el diagnóstico, sino la importancia, ¿verdad?, de pensar en esto como una enfermedad crónica, ¿verdad?, y del tratamiento, la adherencia al tratamiento y las consecuencias que esto podría tener, ¿verdad? La gente tiende a pensar en gota como algo muy episódico y a tratarlo solamente cuando hay un ataque de gota presente, pero es importante hablar un poco de la cronicidad, así que me gustaría que le hablaras un poco a todos los que nos escuchan primero sobre lo que implica, ¿verdad?, cómo se diagnostica la cronicidad de esto y lo importante del tratamiento. Exacto. Lo que dices es exactamente lo que sucede. La gota no es una enfermedad aguda, sino que es una enfermedad que ya comienza muchos años antes de la primera manifestación. Es más, la gota puede existir también sin que los pacientes tengan episodios de dolor, conocidos como los ataques de gota, ya que, para hacer un pequeño resumen, la gota es una enfermedad crónica que está caracterizada por la acumulación de un producto que el cuerpo produce, que se llama ácido úrico, el cual no puede ser eliminado del cuerpo con la frecuencia necesaria o con la cantidad necesaria. Entonces ese producto llamado ácido úrico se acumula en ciertas regiones del cuerpo, entre ellas la más común es el dedo gordo del pie, pero también hay que recordar que la gota, este ácido úrico se encuentra exactamente en todos los tejidos, excepto el sistema nervioso. Así que el concepto que dices, Oscar, es muy importante, ya que la gota no es una enfermedad aguda. No solamente hay que tratar el ataque, sino hay que tratar también el proceso crónico de esta acumulación de ácido úrico. Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer como tratamiento es llegar a producir forzar la eliminación de ese ácido úrico, que en la gran mayoría de los pacientes se debe a un trastorno genético en el cual el riñón no puede eliminar con la facilidad suficiente ese ácido úrico. Entonces, el cuerpo, digamos el sistema inmunitario y otras funciones vitales normales, digamos, esconden o acumulan este ácido úrico en lugares particulares. Como dije, el pie y otras regiones del cuerpo, y predominantemente en sitios donde la temperatura del cuerpo es más baja, porque la precipitación de los cristales de ácido úrico es más fácil en las regiones donde el cuerpo tiene una temperatura más baja. Sí, bueno, quería
recalcar el hecho de que la gota es una enfermedad de tipo metabólico en el cual el riñón no puede eliminar con la facilidad suficiente al ácido úrico, que es un producto del metabolismo. Entonces, este ácido úrico tiende a acumularse en sitios particulares, como por ejemplo las articulaciones, y produce un daño crónico. Entonces, la gota no es una enfermedad aguda, sino que es una enfermedad de tipo crónico por acumulación de ácido úrico y la inflamación que ocurre a consecuencia de la presencia de estos cúmulos de ácido úrico en las articulaciones y en otros tejidos. Ciertamente, información muy importante, muy valiosa para nuestros pacientes. Te agradecemos, Guillermo, que hayas podido estar este ratito acá con nosotros, hablándole un poco a los pacientes sobre gota y por tu apoyo siempre a la Fundación FER. Un placer. Hasta luego. Y seguimos acá hablando, quizás podemos seguir hablando de gota y hablando precisamente de ese tema de la cronicidad que es tan importante, ¿verdad? Ese tema del paciente que no busca ayuda a menos que tenga un ataque de gota, ¿verdad? Y cómo es importante ese tratamiento para prevenir esos ataques de gota. La situación con los pacientes de gota es que varía la frecuencia de los ataques de gota en los diferentes pacientes. Hay pacientes que tienen un ataque de gota hoy y pueden tener uno en meses o semanas, pero hay otros que pueden pasar años y no tienen otro ataque de gota. Así que estos que empiezan a tener los ataques de gota recurrentes son los que se convierten en una gota crónica. Yo siempre digo, y le digo al paciente, el médico está aquí para ayudarte con los medicamentos y darte instrucciones, pero tú tienes que cumplir. La parte tuya es más importante o tan importante como la parte que el médico contribuye. Yo te receto medicamentos para controlar la producción de ácido úrico si es necesario, pero tú tienes que seguir una dieta. Tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Si estás obeso, tienes que empezar en un proceso de reducir peso. Y lo que más trabajo le da mucho es controlar las bebidas alcohólicas. Y cuando hablo de bebidas alcohólicas me refiero principalmente a la cerveza, porque la cerveza tiene una sustancia que no tienen las otras bebidas alcohólicas que aumenta la producción de ácido úrico. Y recuerden también que el alcohol disminuye la excreción del ácido úrico a través de los riñones. Así que el controlar las bebidas alcohólicas es bien importante. Y entonces el beber, el consumir bebidas alcohólicas va de la mano de entonces comerte el cuajo, las mollejitas, el mondongo, todas esas cosas que contienen vísceras que tienen un alto contenido de ácido úrico, de purina, que son unos elementos que tenemos en la sangre, normalmente conviven con nosotros y que al degradarse producen ácido úrico. Así que todos esos alimentos, también las carnes rojas y los mariscos, tienden a aumentar los niveles de ácido úrico en la sangre. Si tienes ácido úrico elevado en la sangre, pueden esos cristales de ácido úrico depositarse en las articulaciones y ahí es que ocurre el ataque agudo de gota. Así que con un buen tratamiento y unos cambios de estilo de vida, no deberíamos tener pacientes con gota crónica. Nos preguntan en el tema de la gota si un paciente que tenga tofos, ¿verdad? Y quizás podemos empezar definiendo lo que es un tofo, pero si se pueden revertir y cuán efectivo es el tratamiento para un paciente que ya tiene tofos por gota. Los tofos son acumulaciones de ácido úrico que se ha precipitado. Y en algunas ocasiones pueden ser pequeñas, tan pequeñas que no se puedan evaluar a simple vista. Hay pacientes que pueden tener tofos que no son inmediatamente visibles a la inspección del médico. Pueden estar dentro de la articulación, escondidos, ¿verdad? Hay otros que son bien grandes. Los que típicamente vemos son los que se acumulan en las bulsas del codo, que se forma esa masa casi. A veces en la oreja, en áreas de fricción, como lo es el tendón de Aquiles.
Y hay personas que han tenido gota por mucho tiempo y esa acumulación ha sido ya tan extrema que tienen todos esos tofos, incluso en la mano, en los dedos. ¿Se pueden revertir? Sí, requiere un tratamiento. Y hay desde los tratamientos convencionales, que son los medicamentos por boca, hasta tratamientos intravenosos. ¿Que va a ocurrir de un día para otro? No. Pero si el paciente es consistente, como había dicho el doctor Concepción, con su tratamiento y con sus cambios de estilo de vida, puede hacer que ese proceso se revierta. Y una cosa bien importante es que el ácido úrico no solamente afecta a las articulaciones. Sabemos que hay una relación de enfermedad coronariana con niveles de ácido úrico, que hay riesgo de piedras en el riñón y daño al riñón cuando la persona tiene ácido úrico elevado. O sea que no debemos pensar que estos simplemente son episodios. No, esto es una condición que requiere atención. Pero realmente no deberíamos tener pacientes que lleguen a tener tofo, porque la gota tiene tratamiento efectivo si el paciente cumple con las recomendaciones del médico. Y en esa línea, ¿verdad? Es ciertamente importante volver a recalcar el hecho de que si esto se trata a tiempo y si el paciente es consistente, ¿verdad?, con el tratamiento y hace todos los cambios, ¿verdad?, necesarios para evitar que se siga acumulando el ácido úrico, se pueden evitar esto. Y algo también que es importante quizás mencionar es cómo si la gota se toma su curso, ¿verdad? Y a veces pensamos en gota como una condición que afecta una o dos articulaciones, lo que esté hinchado, lo que esté envuelto en el momento, el ataque de gota, ¿verdad? Que es de lo que hablamos mayormente. Pero, ¿qué pasa si una persona con gota de momento tiene múltiples articulaciones hinchadas? Que lo que parece que podría presentar casi como una artritis reumatoide, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué implica eso? Y si ese paciente tiene el mismo riesgo de tener daño o destrucción en la articulación que un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide. Si el paciente con gota poliarticular ya es un paciente totalmente diferente de ese paciente que se presenta solamente con daño en una rodilla. Ciertamente, muchas veces ese paciente puede presentar y hasta el cuadro confundirse con una artritis reumatoidea. Así es que en ese caso estamos hablando de un paciente que tiene un proceso inflamatorio multiarticular. El problema con este paciente, y el doctor Concepción lo mencionó, es en la posibilidad de daño a otros órganos, de no considerar nada más que es en las articulaciones, y muchas veces estos pacientes que presentan con esa gota poliarticular los tenemos que manejar ya con medicamentos sistémicos, a veces con corticosteroides. Hay que ser cautelosos en la evaluación del paciente de qué es lo que está tomando, porque a veces están tomando medicamentos que son para bajar el ácido úrico, pero si se los dejamos, vamos a perpetuar ese episodio de gota. Así es que este paciente necesita ser evaluado de manera inmediata y ser tratado de manera agresiva, porque lo primero que tenemos que hacer es distinguirlo si es artritis reumatoidea o si realmente es gota. Pero es importante que el paciente entienda que no solamente la gota le va a dar en una articulación, sino que puede tener envolvimiento de muchas articulaciones a la misma vez, desafortunadamente. Sí, eso es ciertamente importante recalcar eso, hablar un poco sobre ese tipo de cosas. Ya quizás podemos, ¿verdad?, para que nos dé tiempo, que nos quedan todavía dos temas grandes, importantes, que es la osteoartritis y la fibromialgia. Y ya que estamos quizás hablando de artritis, podemos hablar un poco de osteoartritis. Hemos tenido muchas preguntas sobre osteoartritis en cuanto a cuándo comienza, cómo se manifiesta y ciertamente qué hacer con el dolor de osteoartritis. Bueno, osteoartritis es probablemente la artritis más común. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros consideramos un proceso degenerativo. Yo brevemente había hablado de la descripción de un proceso degenerativo más temprano, cuando hablamos de eso. Los procesos degenerativos, para que ustedes lo entiendan, son los que ocurren en el cuerpo según nos vamos alejando de los 15 años. Ejemplo, pues las canas, las arrugas, la flacidez en la piel y el cartílago que recubre las articulaciones, o pues pasa también por un proceso de degeneración. Comienza a romperse, a descascararse la articulación, entonces empieza a haber la fricción de los huesos, se producen los famosos espuelones, que son los cambios de hueso que se sobreproducen en una articulación que tiene artritis degenerativa.
Ahora, ¿existe cura? En este momento de la medicina no existe cura para la artritis degenerativa. ¿Hay cosas que podemos hacer? Sí, hay mucho que se puede hacer. El ejemplo típico es la osteoartritis de rodilla. Comúnmente yo veo un paciente que viene a mi oficina porque le duele la rodilla cuando camina mucho, si se levanta, siente que la rodilla está congelada, que no puede caminar con la misma facilidad que antes caminaba. Desafortunadamente, muchas veces el paciente está en sobrepeso, con una vida sedentaria. El sedentarismo y el sobrepeso son enemigos de poder vivir con una artritis degenerativa. No es que sea culpa del paciente, porque hay pacientes que no están en sobrepeso y son activos y tienen osteoartritis. Yo estoy hablando de los factores que podemos controlar. Pues si usted tiene osteoartritis en la rodilla o el tobillo, su primera acción es perder peso. ¿Por qué? Porque esas son articulaciones que sostienen peso. La articulación de la rodilla, la del tobillo, son articulaciones que sostienen peso. Pues mientras más peso yo tengo, cada vez que yo me doblo, cada vez que yo doy un paso, cada vez que yo levanto esa pierna para subir una escalera, yo estoy aumentando 3, 4 veces la presión sobre esa articulación. Pues no es lo mismo 150 libras que estén aumentando en presión a 300 libras, ¿verdad? Pues la primera orden del día es perder peso. Hay que fortalecer los músculos que sostienen las articulaciones. Porque si usted tiene una rodillita y no tiene ninguna masa muscular, la rodilla está haciendo todo el trabajo para poder doblar esa articulación, hacer el esfuerzo para subir la escalera. Pues mire, vamos a trabajar en fortalecer los músculos que sostienen esa articulación. Usted no va a saber eso, claro está, porque no es fisiatra ni es reumatólogo. Hable con su médico, volvemos a lo mismo, la comunicación. ¿Qué puedo yo hacer para yo ayudarme a mí mismo? Pues puede hacer bicicleta estacionaria, natación, cualquier ejercicio que active esos músculos. Yo diría que es importantísimo evitar los ejercicios de alto impacto, porque alto impacto va a acelerar ese daño degenerativo. Y bueno, hay medicamentos tópicos que se pueden usar para controlar el dolor. Vuelvo y digo que son más bien dirigidos a controlar el dolor. Las inyecciones de viscosuplementación en la rodilla, los esteroides tópicos, los analgésicos por boca, le van a permitir a usted funcionar mejor y tener mejor calidad de vida, pero hay que controlar estos otros factores que tienden a acelerar el desarrollo de la artritis. En esa línea de tratamiento, nos preguntan si las inyecciones de cortisona son recomendables para las rodillas, ¿verdad? Y quizás podemos abundar un poquito en, ¿verdad?, otro tipo de intervención por ejemplo, otro tipo de compuestos que se pueden inyectar. Lo que sucede es que a veces llega el paciente con, por ejemplo, una rodilla con una efusión, o sea, con líquido. Esto ha producido excesivo líquido y tiene esa rodilla hinchada y ese líquido hay que aspirarlo, hay que sacarlo. Cuando tienes líquido en la articulación, quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Y los esteroides son los antiinflamatorios por excelencia. Así que en muchas ocasiones utilizamos los esteroides cuando se aspira una articulación y se inyectan los esteroides. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque no vas a estar inyectando esteroides regularmente, porque vas a tener los efectos secundarios que causan los esteroides. Así que para evitar eso, pues si una inyección esporádica en ocasiones así, pues sí la podemos utilizar. Pero no es el tratamiento de que cada vez que tú llegues a la oficina, yo te voy a inyectar con esteroides de la articulación, tengas o no tengas efusión. Como dijo la doctora Varela, están la viscosuplementación. Acá hay varios productos diferentes en el mercado que lo que tienden es una sustancia gelatinosa que se inyecta en la articulación entre el hueso y el hueso, porque en osteoartritis el cartílago al degenerarse, el hueso se va aproximando al hueso y eso causa mucho dolor. Y entonces este tratamiento lo que hace es como tratar de restaurar el cojín ese que tenemos, nuestro amortiguador, nuestro shock absorber. Eso es lo que hace ese tratamiento. No hay nada escrito de que eso te va a funcionar 100%. Hay pacientes que sí le funciona y otros pacientes que no le funciona. Pero es una alternativa de tratamiento antes de cirugía. Preguntan también si puede coexistir la osteoartritis
con otros tipos de artritis distintas? Sí, puede coexistir la osteoartritis, es parte del proceso degenerativo que vamos a enfrentar todos. Así es que osteoartritis puede coexistir con artritis reumatoidea, puede coexistir osteoartritis en pacientes de lupus. Sí, la respuesta es sí. Pacientes con gota pueden tener también osteoartritis. Así es que pueden coexistir y se trata de cuando el paciente presenta las manifestaciones, evaluarlo y determinar qué es lo que están manifestando en ese momento, si solo el problema de la gota o si es el problema de osteoartritis. En cuanto el doctor mencionó las efusiones, particularmente en rodilla, y una de las preguntas que me hacen muchas veces los pacientes es, pero me va a sacar líquido, y si se me seca la rodilla, porque fulano me dijo que la rodilla no se le puede sacar el líquido. Como el doctor muy bien mencionó, una efusión en una rodilla quiere decir que hay un proceso inflamatorio y hay una sobreproducción de líquido dentro de esa articulación. Así es que hay que sacar el líquido que está en exceso, porque si no, eso es como un globo a presión donde hay acumulación de líquido, pero ya no hay para dónde moverse y causa dolor, causa distensión. Así es que ese líquido que está en exceso, sí, lo conveniente es extraerlo. Y como bien dijo el doctor, en ese momento quizás administrar un hidrocortisona, un corticosteroide, para tratar de disminuir ese proceso inflamatorio en el momento. Sí. Y yo creo que ya podríamos pasar entonces a hablar un poco de fibromialgia. Tenemos varias preguntas que nos han hecho en el día, desde por la mañana, pero quizás podemos, antes de empezar a contestar preguntas específicas, hablar un poquito una vez más sobre lo que es la condición, cómo se diagnostica, ¿verdad? Y ya después podemos hablar un poquito de tratamiento. Pero primero quizás cómo se diagnostica. Okay. Fibromialgia es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay una prueba de laboratorio, no hay una prueba de radiografía que diga, yo te voy a hacer esta pruebita a ver si tú tienes fibromialgia. Porque muchas veces los pacientes me dicen, doctora, pero no me puede mandar a hacer un estudio a ver si yo tengo de verdad fibromialgia. Eso no existe. Su mejor forma de obtener un diagnóstico es yendo a un especialista familiarizado con el manejo y el diagnóstico de fibromialgia. Habiendo dicho eso, siempre hay que descartar la posibilidad de otras cosas que puedan presentarse con síntomas parecidos. ¿A qué me refiero? Pues fibromialgia es un síndrome de dolor. Las personas, el síndrome cardinal va a ser dolor. Sin embargo, pueden tener cansancio, pueden tener dolor de cabeza, pueden estar sintiendo una constelación de síntomas que pueden estar asociados a eso. Por lo tanto, como esos son síntomas que no son específicos, es importante que nosotros descartemos la presencia de otras condiciones. Pues el paso número 1, cuando se va a hacer un diagnóstico, es descartar todo lo que puede causar dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, cansancio, malestar, todos esos otros síntomas. Pues ahí tiene que haber una evaluación inicial. Y fíjense que yo le dije que no hay ninguna prueba que es diagnóstica. Lo que estamos haciendo es descartando que no hayan otras condiciones que estén ocurriendo simultáneamente que puedan causar síntomas parecidos. Una vez ya tú has descartado todas las otras posibles condiciones que pueden causar síntomas de esta naturaleza, entonces el examen físico, el historial, es lo que nos lleva a determinar que el paciente tiene la condición de fibromialgia. Como dijo la doctora Noemí Varela, el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico clínico. O sea que vamos a sospechar que el paciente tiene fibromialgia después de haberlo examinado y haberle hecho un historial completo. Porque la fibromialgia es una condición clínica que se caracteriza por dolor generalizado, musculoesqueletal. Cuando digo dolor generalizado musculoesqueletal es que se van a afectar con dolor las articulaciones de todo el cuerpo, del lado derecho del cuerpo y del lado izquierdo, sobre la cintura y debajo de la cintura. O sea que son múltiples articulaciones las que están afectando. Y una cosa importante, en fibromialgia no se afecta la articulación, se afecta el tejido. O sea, lo que duele es el tejido, la palpación. Cuando examinamos un paciente de fibromialgia, se han descrito y se han establecido una serie de puntos de dolor que son 18 puntos en total. Si un paciente tiene 11 áreas de dolor
de los 18 puntos, podemos pensar que el paciente tiene fibromialgia. Y ahí seguimos con el resto de la evaluación, como dice la doctora Varela, descartar otras condiciones que puedan dar síntomas de dolor generalizado. Sí, como tuvimos la pregunta hace un rato sobre osteoartritis, también nos preguntan sobre fibromialgia y cómo coexiste, ¿verdad? con otras condiciones. Sí, la fibromialgia puede coexistir con cualquiera de las condiciones reumáticas nuevamente. Es bien importante diferenciar en ese momento si los síntomas que prevalecen son de fibromialgia o si son de otra condición reumática. En fibromialgia, como han mencionado aquí mis amigos, es bien importante establecer que es dolor, pero hay un montón de síntomas asociados. Es un síndrome. O sea, tienen colon irritable, tienen depresión, no pueden dormir, 20 cosas. Y es a veces un poco difícil establecer el diagnóstico de ese paciente porque hay que diferenciar el dolor es articular o es en el músculo, y eso lo vamos a lograr en la evaluación física, pues porque como contestando la pregunta, sí podemos tener artritis reumatoidea con fibromialgia, lo vemos muy común, lupus con fibromialgia, como podemos tener fibromialgia solita, fibromialgia con osteoartritis, fibromialgia con enfermedad degenerativa de la columna, ya sea cervical o lumbar. Puede coexistir con otras patologías, pero realmente con el historial y el examen físico nosotros podemos distinguir qué es lo que está ocurriendo en ese momento, si el paciente tiene fibromialgia y si tiene ambas condiciones, qué es lo que prevalece en ese momento para poder saber qué es lo que vamos a tratar en ese momento. Oye, quiero hacer ahí una anotación, porque esto, no sé si ustedes, yo estoy segura que ustedes también lo viven. Un paciente que tiene, por ejemplo, artritis reumatoidea, que está excelentemente controlado dentro de los parámetros que nosotros seguimos, pero su fibromialgia está activa. Entonces, el paciente se frustra y quiere abandonar el tratamiento de artritis reumatoidea. Es que yo no me mejoro, yo estoy igual. Es bien importante entender que son entidades separadas, aunque pueden coexistir. Que si usted tiene sus pruebas de inflamación bien, que si sus articulaciones ya no están hinchadas, no están enrojecidas, pues quiere decir que la parte inflamatoria su reumatólogo la está manejando bien. Que tal vez la forma de uno presentarse a esto es decir, cómo yo puedo mejorar estos dolores que tengo que no son de mi artritis reumatoidea. Y ese comentario es excelente porque realmente nos han hecho varias preguntas. Una de ellas en esa línea, como si padezco de fibromialgia y de lupus, ¿cómo puedo saber cuándo la exacerbación o el brote que tengo, cómo me siento, es debido a la fibromialgia y al lupus, ¿verdad? Y va en la misma línea. ¿Cómo poder distinguir una cosa de otra que en cierto modo, ¿verdad? Yo añadiría que es importante primero consultar al médico para que, ¿verdad?, pueda ayudarle en ese proceso, pero también aprender uno sobre su condición o de ambas cuando uno la tiene, para que uno pueda aprender a distinguir eso un poquito. Pero me gustaría saber qué ustedes piensan, ¿verdad? O cómo le explican, cómo le ayudan a su paciente a distinguir entre una cosa y otra. Realmente cuando uno tiene, por ejemplo, un paciente de lupus o de artritis reumatoidea, pues hay unos parámetros que uno hace regularmente para ver cómo está la actividad de la enfermedad. Y si yo hago esos parámetros en el paciente de lupus y está controlado, todos los parámetros de inflamación, así como en el paciente de artritis reumatoidea, están controlados, probablemente estos dolores característicos de fibromialgia son por la fibromialgia y no necesariamente porque el lupus esté descontrolado o la artritis reumatoidea esté descontrolada. O sea que lo importante es que el médico haya hecho la evaluación y estar seguro de que los procesos primarios, que son la artritis reumatoidea o el lupus, están controlados. Sí, esto es un proceso paradójico, porque cuando hablamos de estos pacientes que tienen fibromialgia, por ejemplo, y tienen lupus, realmente cuando miramos las condiciones, lo que es más comprometedor en la salud física de ese paciente, por ejemplo, es el lupus, que es el que le puede traer daño renal, daño
supresión de la médula ósea, etcétera. Y la fibromialgia, pues quizás va a caracterizarse por el dolor, porque los deprime, porque no puedo dormir. Y entonces es un proceso paradójico donde el paciente quizás se preocupa más por el dolor y no por la condición de lupus o de artritis reumatoidea. Óyeme, y ambas son importantes para el paciente. En este caso, el paciente lo que quieren es que le quiten el dolor. Así es que muchas veces el acercamiento es como dicen los colegas, se le hacen las medidas de actividad de la enfermedad, que son las que nos van a decir, mira, si el lupus está mejor, la artritis está mejor, lo que tenemos que vigilar es lo de la fibromialgia. Y cuando yo le hago ese acercamiento al paciente, realmente se lo doy como una buena noticia. Ahora tenemos que trabajar con manejar la fibromialgia, pero la condición que potencialmente compromete tu vida, compromete tu función renal, pues está controlada. Vamos a enfocarnos en la fibromialgia, donde, como en otras condiciones que me han mencionado, es bien importante el compromiso que tiene ese paciente con mejorar su salud, con cambiar sus estilos de vida para mejorar, porque realmente este paciente de fibromialgia, por más que nosotros hagamos, si no hay un compromiso, yo diría 100% de ese paciente, la mejoría va a ser bien poca, a pesar de que su otra condición autoinmune haya mejorado. Debo añadir a eso de que el tratamiento del paciente con fibromialgia es complejo y es multidisciplinario. Nosotros necesitamos, el paciente de fibromialgia no solamente tiene dolor, sino que tiene fatiga, duerme 7, 8 horas, pero se levanta cansado, no descansó. Tiene ansiedad, depresión, falta de concentración. Entonces, cuando tenemos esta persona, usualmente mujeres, que son mujeres que tienen responsabilidades fuertes, que tienen que levantarse en la mañana, preparar el desayuno de sus hijos, prepararlos para la escuela, quizás llevarlos a la escuela, para entonces enfrentar una jornada de trabajo estresante, llegan a su casa a la misma rutina de cuidar de su hogar, se convierte en un círculo vicioso. Llega un momento en que la falta de concentración les afecta el performance en su trabajo. Así que entonces ese es el paciente que, si es mi paciente, yo necesito que un psiquiatra me ayude. Así que yo lo refiero al psiquiatra ¿para qué? Para que los ayude con medicamentos para dormir, porque tiene insomnio, dormir y descansar, porque no es lo mismo dormir y no descansar que dormir y descansar. También el fisiatra, hay muchas veces estos pacientes necesitan terapia física, cambiar su estilo de vida, hacer yoga, hacer meditación, hacer tai chi, y todo eso son, como dice la doctora Marilis Pérez, que tiene que ser un compromiso del paciente. Okay, yo te puedo hacer las recomendaciones infinitas que te pueden ayudar, pero si tú no las sigues, pues de nada vale el esfuerzo que estamos haciendo para que te mejore. Además de los medicamentos, uno se encarga de recetar los medicamentos, pero esas otras cosas son importantes también. En muchas ocasiones yo le he dicho al paciente que me traiga a su marido para que sepa, que conozca también la enfermedad, porque no le creen que está enferma y que le duele. La semana pasada tengo esta señora que trabaja 8 horas, tiene la fibromialgia activa, y la hija no le cree que ella le duele. Y le dijo, ya vas a empezar con el drama, así. O sea que es drama, no es enfermedad. Y eso es bien frustrante para el paciente, y eso lo que hace es que le provoca más ansiedad y cae en depresión. En esa precisa línea tenemos una pregunta, y alguien nos pregunta por qué hoy en día todavía existen doctores que se niegan a creer o se niegan a aceptar la existencia de la fibromialgia. Bueno, esta es una pregunta que tiene dos vertientes. Vamos a comenzar con la clase médica. Algunos médicos se sienten obligados a curar a sus pacientes, ¿verdad? Es que entienden que su rol es curar al paciente. Y yo no veo nada malo en eso, pero hay pacientes que tienen condiciones crónicas que no son curables. Y eso causa un nivel bien alto de frustración. Y estas condiciones de dolor crónico, pues son unas de ellas.
Segundo, no hay una prueba diagnóstica. Tú no puedes decir, yo te voy a hacer este estudio que me va a decir que tú tienes fibromialgia. Entonces, si dependemos sobremanera en que haya evidencia categórica para yo poder dar un diagnóstico, pues ya ahí estoy. Como médico, primero, no te puedo curar. Segundo, yo no puedo tener ninguna certeza objetiva de que tú tienes esa condición. Y empieza entonces esa dinámica de que esto es un invento, esto es una... Cuando comenzó la fibromialgia, que eso fue, bueno, cuando comenzó a comprenderse el proceso del síndrome de fibromialgia, yo recuerdo que yo tenía pacientes que iban donde mí porque querían el diagnóstico de lupus o de artritis reumatoidea. Yo tengo artritis, yo tengo lupus, yo sé que es que no me lo han descubierto. Y cuando yo les decía, no, todo está muy bien, se frustraban porque sentían que no tenían validación para su problema. ¿Y de dónde venía eso? De que a su alrededor sus médicos, sus compañeros de trabajo, su compañero de vida o la compañera de vida decían lo mismo. Pues esto más bien está relacionado a la psicología del médico. Este síndrome está bien definido, se ha estudiado extensivamente, está caracterizado, se conocen los tratamientos. Y vamos a dejar esa parte. Ya usted sabe, si su médico no cree en la fibromialgia, pues usted necesita ir donde alguien que esté un poquito más al día en la ciencia. Segunda parte. Tenemos el paciente que utiliza la fibromialgia como un trampolín para servirse de esa condición, causando un daño terrible a otros pacientes. Me explico. Muchos pacientes que tienen una ganancia secundaria, ya sea que tienen problemas en su relación personal, tienen problemas en su trabajo, comienzan con este cuadro creado de dolor crónico. Yo tengo fibromialgia, porque es que entonces pues ahora yo necesito que mi esposo haga todas las cosas en la casa, o yo necesito que en mi trabajo me haga un acomodo razonable, y todo este tipo de cosas. Y tú puedes percibir que hay un interés secundario porque hay una ganancia. Entonces, estas pacientes realmente desacreditan y le hacen un daño al paciente que genuinamente tiene el problema. Entonces, hay médicos que han sido expuestos con tanta frecuencia a este tipo de pacientes que ellos entienden que están buscando una ganancia secundaria, que empiezan a pensar que todos son iguales. Y eso es triste y no es real. Pero yo, cuando tengo mi paciente, yo digo, tú vienes aquí porque quieres mejoría. Y usualmente, mira, el paciente que me dice, sí, doctora, yo me quiero mejorar. Porque si tú estás buscando una ganancia secundaria, esta no es la oficina a la que tienes que venir. No, doctora, yo me quiero mejorar. Pues vamos a trabajar, vamos a mejorarte. Y se mejoran. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo entiendo que sí. Ahora, lo que Rodolfo dijo es primordial. Hay que atender el componente emocional. Si tú vives todos los días con dolor, si tú sientes que tú no eres capaz de hacer las cosas, si tú entiendes que tu pareja y tus compañeros de trabajo no te entienden, ¿cómo no vas a estar deprimido? ¿Cómo no vas a estar frustrado? ¿Cómo no vas a tener ansiedad? Hay que buscar ayuda, hay que ir a un psicólogo, hay que ir a un psiquiatra, hay que cambiar estilos de vida. O sea, no es complejo, realmente es bien complejo. Un comentario en esa misma línea. Yo tengo una lucha con los carnets de impedido, porque dentro de los diagnósticos que tiene el carnet de impedido está la fibromialgia. Así que todo paciente que tiene fibromialgia reclama el derecho a tener un carnet de impedido. Digo, pero si yo lo que quiero es que tú camines, que te estaciones lo más lejos posible del centro comercial y camines, que hagas ejercicio. Pero es que al día que no puedo caminar, pues te quedas en tu casa, no tienes que ir a ningún centro comercial, ni tienes que salir. Así que la lucha mía con los carnets, yo no sé qué hacen ustedes, pero yo... Yo le digo que escribió eso en el carnet de impedido de una persona que no sabía lo que estaba hablando. Y no consultó a los reumatólogos. Y no consultó a los médicos, porque parte integral del tratamiento de fibromialgia es el ejercicio. Cuando el paciente me dice que hay días que yo no puedo caminar, yo tengo la contestación, porque no estás caminando. Esa es la contestación. Si el paciente comienza un programa de ejercicio y lo sostiene, eso se elimina. Yo no sé si es la experiencia de ustedes, pero la mía es que el paciente que comienza un programa de ejercicio comenzando en la capacidad que pueda. Yo he tenido pacientes que empiezan 3 minutos diarios, que 3 minutos tú saliste de la puerta, llegaste a la esquina y volviste, pero consistentemente van aumentando el tiempo de su ejercicio hasta que llegan a hacer 30, 45 minutos, 5 veces en semana. Ese paciente no va a tener limitación para estacionarse y entrar a la puerta de la tienda. Pues no puede caminar porque no está caminando. De hecho, consistentemente
ya se ha probado, lo que más va a ayudar al paciente de fibromialgia es el ejercicio. Un paciente de fibromialgia que hace ejercicio se le pueden dar todos los medicamentos habidos y por haber y no va a mejorar, no va a llegar a su nivel de capacidad máxima. Otro que yo quería añadir es que este paciente de fibromialgia es un paciente que en su lucha constante de que aquel médico reconozca que tiene la enfermedad, de que el otro le diga que sí que la tiene, yo usualmente le digo, tienes que educarte, porque yo entiendo que el primero que tiene que aceptar que tiene la enfermedad es el mismo paciente, comprometerse con mejorar, aceptar que tiene la enfermedad y dejar de pelear con el mundo, porque como yo le digo, ¿qué mensaje da este paciente que dice tener mucho dolor, pero hoy se sintió mejor y lavó las ventanas, lavó el baño, lavó marquesina? Pues el mensaje que tú estás dando es que realmente tú no tienes nada, que cuando tú quieres levantarte haces las cosas y cuando no quieres no las haces, porque es muy difícil entender para una persona, digamos tu pareja, tu marido, entender que tú tienes dolor cuando te levantaste y viraste la casa al revés. O sea, es una condición bien compleja, es una condición bien difícil para el paciente, pero también por eso es la importancia de la ayuda psiquiátrica, del apoyo psicológico, para que te dé herramientas, porque hay que entender la otra parte. Muchas veces yo le digo, tienes que ser empático, porque pides empatía, pero no la tienes. O sea, imagínate tener una persona al lado que constantemente se queja y se queja, y de buenas a primeras hoy se levantó y limpió toda la casa, cocinó, llevó a los nenes a la escuela. O sea, confunde. Por lo tanto, lo primero que la persona tiene que hacer es educarse, aprender, entender, y nuevamente el equipo para manejar estos pacientes multidisciplinarios, el psicólogo y el psiquiatra son esenciales. Sin la presencia de ellos, tratar uno solo de manejar a este paciente es bien difícil, bien agotador. Importantísima información sobre esta condición. Como hemos estado hablando durante todo el día relacionado a varias condiciones, varias enfermedades reumáticas, el ejercicio es importante, el cambio en el estilo de vida es importante. Quizás en fibromialgia más que en ninguna otra condición, el ejercicio es importantísimo, no solamente como suplemento, sino como tratamiento básicamente principal. Exacto. ¿Verdad? De esta condición. Y en esa misma línea nos preguntan si la fibromialgia se puede curar, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que el paciente pregunta Eso muchísimo. es una cosa bien controversial. Yo he tenido pacientes que me han dicho que se han curado. Un par de años más adelante han vuelto. Pero, ¿cuál es el paciente que me dice que se ha curado? Que no voy a usar la palabra curado entre comillas porque van a haber episodios más adelante. El paciente que pierde peso, hace ejercicio, se alimenta sanamente y atiende su salud. Y duerme. El no dormir es precipitante y perpetúa el problema. ¿Qué pasa? Que yo no estoy hablando de dormir, que usted se vaya y se meta una pepa, como dicen en el campo. No, hombre, no. Hay que corregir el ciclo circadiano del sueño. Usted tiene que irse a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, salir al sol en la mañana, no coger siestas durante el día, no estar tomando café después de las 3 de la tarde, apagar los electrónicos una hora antes de dormir, apagar las luces brillantes una hora de dormir. ¿Para qué? Para que ese cerebro se vuelva a programar y usted duerma saludablemente. Si necesita ayuda por un tiempo, fantástico, pero si usted sigue esas recomendaciones de higiene de sueño, se va a sentir mejor, el dolor empieza a bajar. Vamos a distribuir y utilizar efectivamente la energía que tenemos, porque como decía Amarili, la doctora Pérez, si usted ese día se levantó bien y vira a la casa al revés, va a estar una semana en cama. Pues que mucho ganamos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a distribuir nuestra energía para todos los días ir haciendo parte de nuestras responsabilidades de manera consistente, hacer ejercicio de manera consistente. Y un factor bien importante es el manejo del estrés. Yo me encontré llevando mis perritas al groomer con una persona que me dijo, ay, usted cambió mi vida. Tengo que admitir que yo no la reconocí. Había sido muchos años antes. Yo le pregunté, ¿por qué tú me dices esto? Ay, yo fui a su oficina, yo tenía fibromialgia y usted me evaluó y me dijo, a ti lo que te tiene enferma es tu trabajo. Ella dejó el trabajo
tenía un trabajo, pues había estudiado, creo que era ingeniería, dejó el trabajo y su sueño siempre había sido groomer, abrió un lugar para ser groomer, era muy exitosa, le iba muy bien y era muy feliz. Me dijo, a mí se me quitó todo. El estrés puede generar que la persona tenga dolor, y no es que estés loco ni que sea mental, como algunos pacientes me dicen, es que yo no soy loca, esto no es mental, es que el estrés es un motor que genera citocinas, químicos que son negativos para ti, que van a propiciar dolor y cansancio. Es una reacción fisiológica a algo que tú experimentas emocionalmente. Si te quieres mejorar, maneja el estrés, sea cual sea tu estrés, porque hay muchos tipos, ¿verdad? Hay algunos que tú no puedes eliminar, como es, por ejemplo, la familia, pero sí puedes eliminar los estresores de algunas obligaciones que uno se pone. Haz ejercicio, baja de peso, aliméntate saludablemente. A ver, como todo esto empieza a girar en la dirección opuesta y algunos pacientes llegan a estar libres de dolor. Yo, el caso más dramático que he tenido de cura, entre comillas, como dice la doctora Varela, es esta muchacha joven que era gerente de una firma importante, pero tenía un matrimonio espantoso. El estrés de esa niña era increíble y los dolores no se le curaban con nada. Cuando decide divorciarse, tenían 2 niños. Cuando empezaron a pelear la custodia de los niños, ahí se sentaron realmente a hablar como pareja, se reconciliaron y vino la muchacha irreconocible. O sea, el problema que ella estaba teniendo principal era el estrés que le estaba generando su relación en su hogar con su esposo y con sus niños. O sea que volvemos a lo mismo, hay que bregar con el estrés. El estrés libera todas las sustancias que nos podemos imaginar que nos afectan. Así que es una de las cosas bien importantes, y ahí psicólogo y psiquiatra, todo paciente de fibromialgia, su médico le debe recomendar una evaluación psiquiátrica y psicológica y medicarla si tiene insomnio. El patrón de sueño hay que recuperarlo. Como el tiempo nuevamente nos traiciona, quiero cubrir 2 o 3 preguntitas más. Una vez más, no vamos a poder quizás contestar todas las preguntas que nos están haciendo, pero queremos que nos sigan preguntando porque vamos a tomar tiempo luego para o contestarle en las redes o contestarle en distintos programas en el futuro cercano. ¿Ves? Queremos atender todo esto, pero nos preguntan si la indometacina es efectiva para la gota. Bueno, es un antiinflamatorio no esteroidal, sí es efectivo cuando tenemos episodios de gota aguda, donde queremos manejar ese proceso inflamatorio, pero recuerden que lo más importante en gota es crónicamente mantener unos niveles aceptables de ácido úrico, menos de 6. Así es que la indometacina ayuda al manejo sintomático del paciente, no tiene ningún efecto en los niveles de ácido úrico de ese paciente. Realmente la indometacina se recomienda en el ataque agudo de gota. Obviamente si no hay contraindicación, porque la indometacina es uno de los antiinflamatorios no esteroides que pueden causar úlceras gástricas. Así que está indicado quizás para un periodo corto mientras el paciente tiene los síntomas agudos, pero después yo lo cambiaría a otro tratamiento. Y cambiando un poquito otra vez, porque estamos recibiendo preguntas de distintos tipos, nos preguntan si los biológicos, ¿verdad? Juegan un papel o afectan o ayudan con la osteoartritis. Bueno, hasta ahora, como yo les dije, hay muchas cosas en investigación, muchas cosas, que yo espero que en los próximos 5 o 10 años, tal vez cuando nosotros lleguemos a esa edad, que ya tengamos alternativas. Me quité unos cuantos. No, yo espero que de verdad en los próximos 10 años hayan unas terapias más efectivas, más dirigidas a la patología de la condición. En este momento todavía no podemos decir eso. Y hay tratamientos que se utilizan con frecuencia que no han sido avalados ni por el Colegio Americano de Reumatología ni por el Colegio Americano de Ortopedia, y se usan con más frecuencia de la que yo quisiera admitir. O sea que no podemos decir que estamos en esa era todavía. Sí, definitivamente no hay ningún biológico que ha sido aprobado por la FDA para manejo de osteoartritis, y eso lo tenemos que tener claro y tenemos que ser responsables y decirlo así.
igual que muchos de los agentes modificadores de la enfermedad que los utilizamos, pero no están aprobados por el FDA. Y siempre nos preocupa a los reumatólogos que se hace tanta investigación que cuando estos productos salen al mercado, salen a unos costos que muchos pacientes no pueden no los pueden comprar, costear. Y por lo otro que nos preguntan, y yo creo que quizás esta va a ser una de las últimas preguntas que hacemos una vez más, porque no vamos a tener mucho más tiempo, pero nos preguntan sobre enfermedad de tejido conectivo, ¿verdad? Que es un término amplio, realmente no es una enfermedad, sino un término que usamos para definir distintas enfermedades, pero lo que quizás podríamos es explicarles a los que nos escuchan lo que son las enfermedades de tejido conectivo, lo que eso comprende. Bueno, yo hablé un poquito sobre eso. Eso es un tema general, que es un tópico que se utiliza como una sombrilla que cubre todas estas enfermedades autoinmunes. Por un tiempo, estas palabras que utilizábamos para describir las enfermedades eran un poco confusas, ¿verdad? Se hablaba de enfermedades de tejido conectivo. Ahora realmente nosotros los llamamos condiciones autoinmunes, pues porque sabemos que vienen de ese proceso de que el sistema inmunológico se pierde su control y afecta al cuerpo. Pero es lo mismo cuando hablamos de enfermedades de tejido conectivo, lupus, Sjögren's, escleroderma. Es otro nombre que utilizamos para mencionar esta categoría de condiciones autoinmunes. Por ejemplo, ahí yo no pondría la osteoartritis y la gota. Sí, y yo me imagino que también cuando hacen la pregunta es cuando hablamos de enfermedad de tejido conectivo no diferenciado o enfermedad de tejido conectivo mixto, donde son pacientes porque tienen síntomas autoinmunes, donde quizás tienen la serología, los laboratorios, pero no llenan lo que nosotros llamamos los criterios para decir que tiene Sjögren's, que tiene lupus o que tiene artritis reumatoidea. Así es que sí, como dice la doctora, es una categoría de condiciones que sí existen, pero que no están definidas exactamente a un lupus o una artritis reumatoidea. Son pacientes que observamos de cerca y muchas veces hasta los manejamos para evitar que progresen y desarrollen una enfermedad autoinmune o complicaciones. O sea, tratamos de manejarlos para evitar que lleguen a lo peor. Cuando no los podemos encasillar en ninguna de estas condiciones, de estos diagnósticos ya establecidos, porque no cumplen con los criterios, pues decimos que es una enfermedad de tejido conectivo y los observamos. Sí, yo creo que hemos cubierto la gran mayoría de las preguntas. Nos quedan muchas preguntas, lo que no tenemos desafortunadamente es mucho tiempo. Todavía nos queda algo de videos que van a ver, así que les pedimos que no se desconecten. No nos queremos ir antes sin agradecer y como estamos en vivo y podemos hacer muchas cosas, me gustaría que Grisel venga por acá porque es importante que la gente entienda que estos eventos dan mucho trabajo, son muchas personas colaborando. Sin nuestra directora ejecutiva, Grisel Lugo, yo no sé qué yo haría porque no podría estar sin ella. Así que es importante que agradecerle a Grisel y ahora aquí que estamos, ¿verdad? Gran parte de la Junta de FED, a todos mis amigos, colegas de la Junta que siempre están aquí. Agradecerles a todos los auspiciadores, a Janssen, a Horizon, a Pfizer, a Lilly, a Bristol Myers, AbbVie, a Criqui Joints, a Livia, a la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico que han estado desde el inicio siempre con nosotros. Agradecerles a Fotog, a la producción, a Linda Ceballos, nuestra publicista, a la revista Medicina y Salud Pública que están por aquí con nosotros hoy también, que nos han dado un apoyo grandísimo en las últimas semanas y siempre lo han hecho para que estos eventos sean unos exitosos y poder llevar la información a todos ustedes. Así que, y a todos ustedes, los pacientes, la comunidad que nos escucha, como le hemos estado diciendo este año, ustedes son los protagonistas y son los que nos mueven a hacer esto, ¿verdad? El poder darles este servicio a ustedes. Así que les agradecemos infinitamente por estar con nosotros, por apoyarnos todos los días, a toda la comunidad de pacientes aquí en Puerto Rico y en todos los otros países a los que hemos podido llegar. Les agradecemos que estén acá. Van a ver una par de videos más de despedida, de entretenimiento. Los dejamos con eso. Los esperamos el año que viene en Reuma Expo 2022. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.